¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video de GMGN donde vamos a ver a los snipers y también vamos a ver cómo hacer una compra rápida, ¿no? Ya configurado todo, solo hacer clic y ya. ¿Va? Acá abajo les dejaré el link para que entren a GMGN si no se han registrado aún, también de la página. Y eso, si no se han registrado, también un video por acá arriba. Así que vamos directamente a lo que vinimos. Bueno, estamos acá en nuestra página de GMGN. Bueno, para hacer el ejemplo vamos a elegir cualquier toque. Esta cosa, if if de los programadores. Bueno, nos vamos acá, francotirador nuevo. Miren, y aquí ¿qué aparece? Aparecen las listas de los de 100 lanzamientos, de los de 100 lanzados, las memes de 100 lanzadas. Y si activas esto, aparece filtrar riesgos. O sea que no te va a aparecer las memes tan riesgosas, ¿no? Y activas esto, te va a aparecer los que ahora están destacados. ¿Va? Ahora, para hacer la compra rápida, vamos acá. Esta tuerquita, ¿ven? Tuerquita. Tuerquita, nos vamos acá. Ay, mi nariz. Perdón. ¿De qué está? Por ejemplo, aquí definimos la cantidad. ¿Cuánto Solana quieres comprar? Acá 0.01. Acá el top profit, ya les expliqué esto en otro video. ¿Qué es? Y si no entienden, está por acá arriba también cómo activarlo. Pero, bueno, el top profit de esto va a ser para las ganancias. ¿Cuántas ganancias quieres tener? Te va a establecer solito eso. Por ejemplo, compras, se va a establecer tu top profit, llega a eso y vas a vender todo. ¿Y esto qué es? Tomar ganancias móviles. Esto significa cuando... A ver, haremos un ejemplo. Bueno, ¿va? Por ejemplo, digamos que esto has puesto en el 100%. Si acá pones... Ay, perdón. Si acá pones, por ejemplo, el 10%. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es cuando llegas a tu máximo, o sea, el 100 a un 100%, ganancias móviles, lo que quiere decir es que va a seguir. Así, por ejemplo, llega al 100%, pero si baja hasta 89% o 90%, 89%, lo va a vender. ¿Va? Ahora, ¿para qué sirve esto si vas a perder un 10%? Dirá, ¿no? Para esto sirve porque llega al 100, no lo va a vender. Va a seguir hasta su máximo hasta que baje un 10%. Por ejemplo, así, mira. A ver, vamos acá con el lapicito. Por ejemplo, tú compras acá. Acá. ¿Va? Esto tú compra. Ahora, un 100% quieres. Entonces sube. Llega aquí al 100%. Ahora, si activas eso en un 10%, si baja hasta aquí, digamos que es menos 10%, lo va a vender. ¿Ya? Si es que baja hasta ahí. Ahora, ¿para qué sirve esto? Pues como aquí compran, a ver, sube 100%. ¿Qué pasa si sube a 200%? Así, va. Si está activado no se va a vender acá en el 100%. Ni en el 200%. Si aún no ha bajado el 10%. ¿Me entienden? Por ejemplo, si sube el 300% aquí, digamos, ¿no? Pero de repente baja. Baja un 10% y lo vende ahí. ¿Me entienden? Es como si siguiera las ganancias. Ya, por ejemplo, si no está activado, 100% llega al 100% y lo vende. Listo. ¿Me han entendido? Espero que sí, espero que sí. ¿Va? Es eso, solamente eso. Más y que seguimos. Sigamos aquí en 10. 5. Es eso. Ahora, ¿qué es esto? El SL. Este es la pérdida que puedes tolerar. ¿Va? Esto puedes activar o puedes activar cualquiera. Si está desactivado esto, ¿qué quiere decir? Si no está activado y pones un 10%,
pues no va a hacer nada. ¿Ya? Pero si lo activas, ¿qué es lo que hace esto? Va, bueno, esto, si lo activas, esto va a seguir al mercado. Por ejemplo, un 10%. A ver, vamos a sacar el ejemplo de nuevo. Por ejemplo, ya esto es de otro. Digamos que compras acá. Dice 10% de pérdidas. Si de aquí baja al 10%, lo va a vender automáticamente. ¿Me entiendes, verdad? Se activan para no perder más. Por ejemplo, si baja, ucha, vas a perder más. Ahora, pero ¿qué pasa si sube? Por ejemplo, compramos acá. Sube. De acá baja un 5%, no se vende. Porque has establecido un 10%, 5%, ya vuelve a subir. Baja un 3%, no se vende tampoco. Baja un 10%, de 100 se va a vender. ¿Me entienden? Va a seguir esto con las ganancias. Así que es conveniente activarlo. ¿Va? Espero me hayan entendido. Espero que sí. Espero que sí. Ya, chavales, así que es eso. Eso, ahora. Acá, esto ya les expliqué en otro video. Automático, bla. Igual les dejaré por acá arriba, ¿no? Para comprar acá a la derecha. Estas ahorita compras automáticas. Va para no perder tiempo. Ahora, ¿cómo haces esto? Por ejemplo. A ver, si haces acá. Sale esto 5 minutos. Digamos que quieres buscar 9 de 100 salidas. Sale uno de 30 segundos. Aquí haces clic y se compra con las configuraciones. Así es rápido, se compra. ¿Ya? Eso. Eso es lo que hace. Va, es eso. Ahora, si quieres poner acá, igual puedes venir acá y poner automático y establecer y lo mismo, ¿no? Así igual puedes comprar desde acá. Estableces y luego compras. Eso es eso y nada más. Va, ahora los snipers, ¿dónde están estos snipers? Bueno, saben que los snipers, ¿no? Los snipers son los que compran rápido. ¿Me entienden? O sea, utilizan bots para comprar así, ¡pam! Rápido, ¡pam! Rápido. No como los otros que estamos tarda. Y así. Ahora, ¿dónde puedes ver eso? Pues acá, snipers, ¿miren? Ahora les voy a explicar esto. ¿Qué son los verdes? Son los que están manteniendo. Por ejemplo, este ha snipeado y está manteniendo. ¿Va? Estos snipers ya aquí nada, ya han vendido todo. Esos los que están hasta la mitad han vendido una parte de lo que han comprado, ¿va? Es eso, miren. Acá todo. Ahora, para entrar a los snipers, por ejemplo, hacemos clic a este verde, nos va a abrir otra página y se va a ir al perfil, ¿va? A ver, español, aunque está todo en español. Miren, mira, este tiene solo una compra, seguro este está probando un bot o algo. Y acá pueden ver, mira, sus ganancias más 2817, 2617, va, mira, estito ha comprado y estito ha ganado. ¿Me entienden, no? Es eso. Sencillamente eso. Ahora, por ejemplo, veremos en el mercado a este sniper. ¿Va? Ay. Sigo con mi lapicito. Bueno, para eso tenemos que ir al apartado de... Ya les expliqué todo eso de acá abajo igual. Acá, snipers. Miren, justo el que vimos hace rato. Ahora, ¿quieres ver dónde ha snipeado este perro? Pues acá, hacemos clic acá. Y ya, ves aquí, justo aquí. Acá compra ese desgraciado. ¿Ven? Es eso, ay, perdón. Si quieren ver detalles, igual entran acá. Es igual, ya les expliqué en otro video. ¿Ves? Acá comprado. Primerito acá, ¿se ven?
Es eso. Para que se ubique. ¿Va? Y bueno, pues eso sería todo del video de hoy. Espero os haya gustado. Denle like y suscríbanse para más. Para las nuevas noticias de memes, plataformas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estaba pensando crear una meme. Pero vamos a ver, de aquí al tiempo. Va, por suscríbanse para crear una gran comunidad. Y de ahí hacer una meme y ganar entre todos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.